ley de fondo, sino precisamente por lo que todos nosotros estudiamos, por lo que profundizamos los conocimientos, y como le decía la otra vez, que me decía la jueza de República de Guatemala, justo hoy tengo una remera de Guatemala, que vieron en el Congreso, y justamente lo que decía era esto, ¿no? Es decir, se han profundizado tanto los magistrados, la gente que trabaja en esto, que en realidad ya estamos tratando de trabajar para el bienestar, no solamente respecto a los derechos humanos de las y los adolescentes, sino fundamentalmente de la comunidad, porque todo lo que uno trabaja, las leyes que saca, es para que estemos mejor, es para que toda la comunidad no tenga y prevenga, ¿no? Porque una de las preguntas que hacían acá a las personas que están a cargo de la gestión, bueno, ¿qué pasa con la prevención? Porque lo que tenemos que tratar de hacer es de que no delincan, no de tener una respuesta punitiva y restrictiva, que es lo que realmente se está tratando de potenciar a través de esto que vamos a ver hoy, y también de los códigos de procedimiento que bueno, hoy sale un gran cartel, es la primera provincia, pero ya vamos a analizar realmente de manera, ¿no es cierto?, también no tan amplia, pero le he puesto todo el material ahí, y después podemos seguir conversando si quieren alguna vez nos reunimos para ver qué va a suceder con toda esta normativa, porque precisamente el Código de Procedimiento que se propone para la provincia de Mendoza es justamente un código que prácticamente copia lo que dice el Código Nacional y con una actitud e encima metiéndose en situaciones como las sanciones, porque justamente incluso cuando lo presenta el código habla de las escalas penales o las sanciones, cuando realmente eso no es algo que sea competencia de las provincias, sino que eso hay que regirse por lo que dice la ley nacional y de manera aún más restrictiva. Así que bueno, para no demorarnos más con esto, porque la verdad que bueno, y aparte les quiero decir que a mí esto me apasiona hacerlo, lo hago con mucho cariño y con mucho entusiasmo. Entonces, me parece que es lo mejor, ¿no? Tratar de verlo desde ese lugar, no como una cuestión de sacrificio, sino simplemente como una cuestión de vocación, porque me parece que todas las personas que estamos en esto y que hemos trabajado en estos temas, bueno, tenemos que tratar de brindar el mejor servicio, la mejor respuesta, ¿no? A ver si es esto. Vamos a ver si es este que tengo tantos abiertos, chicas, que no saben. A ver, Daniel. Desde el principio. A ver si es esto. Bueno, acá tenemos. ¿Están viendo ahí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ley nacional? Bueno, nos ha puesto en la mira que los adolescentes tenemos que respetar todos los derechos y un montón de principios en la primera parte. Luego, lo otro importante que tenemos que rescatar para lo que vamos a mirar es precisamente que nos brinda medidas complementarias a las sanciones, que pueden ser las del artículo 12 y fundamentalmente que tienen que ver, ¿no es cierto?, con medidas alternativas o sanciones alternativas a la privación de libertad, y la privación de libertad que tiene 3 formas de hacerlo, ¿no es cierto?, el domicilio, lugares abiertos o lugares cerrados. Y esta justamente, yo que le he puesto, que hay limitaciones, ¿no es cierto?, a la aplicación de estos enfoques restaurativos, porque cuando ustedes, yo trabajo mucho con inteligencia artificial, pero sobre todo reviso, que eso es algo muy importante, lo que la inteligencia interpreta, y la inteligencia le interpreta los sesgos, lo que más se dice en las digamos, lo que más se ha dicho o lo que más se ha ingresado dentro de lo que es, ¿no es cierto?, todo el bagaje científico que trata de rescatar cuando interpreta una norma. Entonces, por ahí la inteligencia me interpreta mal las cosas, porque no ve profundamente qué es lo que nos dice la ley. Y qué es, sobre todo, lo que no sabe la inteligencia, ¿no? Es lo que nosotras, desde las distintas provincias argentinas, en Latinoamérica, hemos trabajado en el tema penal adolescente. Incluso hace 2 años atrás hicimos un encuentro latinoamericano sobre trabajar para una ley que realmente fuera independiente, fuera del régimen de adultos. Pero, como le digo, por eso me parece importante tener eso en cuenta, que no todo lo que nos diga la inteligencia cuando ustedes le hagan interpretar o hacer un ensayo es lo que realmente es la realidad. Y justamente vemos que el mandato constitucional, ¿qué es lo que exige? Abandonar esta lógica retributiva y que el sistema penal adolescente, sí, realmente cuando lo vamos a aplicar, nos haga revivir todo lo que hemos aprendido desde la convención y desde precisamente todo ese bagaje convencional. Entonces tenemos una lógica retributiva
que es limitativa, que nos pone plazos estrictos. Y nosotros cuando hablamos de adolescentes tenemos que hablar de algo flexible, como dicen todos esos principios que estudiamos cuando comentamos, ¿no es cierto?, en las primeras clases, el capítulo 1, el capítulo 2, ¿no es cierto?, hasta el 4, que nos habla precisamente de las sanciones, donde nos hablan de derechos humanos que hay que respetar, de enfoque restaurativo, incluso la ley mendocina, este proyecto habla de enfoque restaurativo, pero en realidad son limitaciones tan grandes y el procedimiento elegido, que es prácticamente el proceso de adultos, no sé si alguien está llamando acá, bueno, no sé quién será, pero bueno, ya acordará. Fíjate, si tenemos... No sé, alguien que quiere hablar conmigo. De todas maneras, como les digo, este proceso que plantea este capítulo 10, que ha sido prácticamente trasplantado a los códigos de procedimiento, realmente pone restricciones, aunque habla de la responsabilización activa, la reparación del daño en la medida de lo posible, de la inclusión social y la prevención de nuevas conflictividades, ¿no es cierto? Y privar de la libertad como último recurso, pone plazos tan acotados tanto a la aplicación de la suspensión del juicio a prueba como la aplicación de alternativas al proceso, que en realidad nos dice una cosa, pero en la práctica, si esos plazos son tan, digamos, reducidos, que la consecuencia va a ser precisamente, ¿no es cierto?, lo contrario. Entonces, la especialidad es una garantía estructural, pero no tiene que ser una etiqueta solamente, sino que realmente los operadores tenemos que tener una conciencia de todos esos principios para poderlos aplicar, tanto a las personas que ejercen la magistratura como los jueces, los defensores, y abajo tenemos un poco todo este tema, ¿no es cierto?, de la pedagogía, porque precisamente lo que se pretende es tener una sociedad más segura, pero si nosotros tenemos plazos tan restrictivos y no tenemos dinero para programas, para que estos supervisores de los que hemos hablado ejerzan su función de manera cercana al adolescente, con programas adecuados, con lugares donde puedan hacer tratamientos de adicciones, como vimos también, ¿no es cierto?, que también la ley mendocina, ya vamos a ver, se contradice un poco en eso también. La ley nacional dice que si un chico tiene problemas de consumo, tiene que intervenir incluso en la internación. La justicia civil dice, o la justicia de familia, y el Código Mendocino dice que tiene que ir interviniendo el juez penal adolescente, ojo, penal juvenil. Entonces, ya vemos desde ahí la contradicción que se produce y la falta de tener en cuenta que siempre tenemos que tratar de, cuando son problemas de salud, ponerlo en el ambiente o con la situación que corresponda. Incluso es más, dice que ya no controla, como dice la ley de salud mental, que tiene que haber un órgano que controle cuando se toman medidas de privación o de internación. Acá no, dice, bien, el juez solamente autoriza la internación y después, chau, listo, se encargan los órganos administrativos o los órganos de salud, que me parece bueno, pero también me parece bueno este control que tendrá que hacer quizá el supervisor. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la ley nacional? Que el plazo, una cosa importante, que hay un plazo razonable. Entonces le dice a la justicia, que también eso lo trasplantan al Código Procesal propuesto, que existen plazos fatales para la investigación, ¿sí? Entonces, la ley nacional habla, y esto es bueno, no nos podemos demorar en el proceso a los adolescentes. También habla, ¿no es cierto?, esto que dijimos, que hay que, de medidas cautelares que no sean privativas de la libertad, ¿no es cierto?, y habla de la prisión preventiva. Esto también se traslada un poco a las reglas del procedimiento. Y los fundamentos para poder privar, porque de lo que hablamos en este capítulo es precisamente reglas procesales. ¿Quiénes son las que hablan de la prisión preventiva? Las reglas procesales de las provincias. Por eso dije, este capítulo lo explicamos, pero no es estrictamente lo que tendría que regular una provincia, porque tenemos esa libertad, esa independencia, teóricamente, porque hay provincias como Mendoza en este proyecto que tomó totalmente esto que dice este capítulo para la justicia federal. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos que nos da la ley nacional para poder precisamente, ¿no es cierto?, aplicar la prisión preventiva? Bueno, el riesgo de fuga o el peligro de que obstaculice la investigación. Los dos son tal cual lo dice el Código de Procedimiento para las personas adultas, ¿no? Y nunca dice que podrá superar el plazo máximo fijado por esta ley 24390, ¿no es cierto?, que habla precisamente del tiempo de investigación y la obligación de utilizar la alternativa menos gravosa y por el menor tiempo posible. O sea, declama, pero también luego cuando habla puntualmente de cómo se debe llevar adelante el proceso, habla del paradigma restaurativo, de la participación de la víctima, pero le pone
a veces, ¿no es cierto?, este obstáculo que algunas personas vemos como las que han ejercen la magistratura, como la doctora Monte, que nos lo trae, bueno, y si viene la víctima y viene con bronca y viene con la familia, ¿qué vamos a hacer con eso? Y bueno, pero la ley nos dice que la víctima tiene que tener una asistencia e incluso la ley mendocina, algo que no hacen otras legislaciones, sí creo que lo hace Santa Fe, algo que yo le critiqué a esa ley, que todos la alaban porque habla de justicia restaurativa, pero también Santa Fe le da la posibilidad a la víctima de constituirse en querellante. Y constituirse en querellante significa un abogado que va a pelear por los derechos de la víctima, bien, pero en materia adolescente tenemos que hablar de la especialidad. Y justamente el querellante no hay un examen, y yo le he propuesto acá en el Colegio de Abogados y en otros está, que la persona que venga a los fueros, tanto de familia como penal adolescente, tendría que tener un certificadito del Colegio de Abogados donde digan es especialista en esto. Pero eso no existe y no va a existir. Entonces, este límite restaurativo, esta oposición de la víctima, va a operar muchas veces como un obstáculo, aunque nosotros, o sea, esto es mi interpretación, no debe ser un obstáculo, porque realmente, si nosotros vamos al Código Penal, cuando hablamos de suspensión de juicio a prueba, dice que podrá hacer, ¿no es cierto?, o ofrecer una reparación, pero esto no es óbice o no es un obstáculo para que no se aplique esta suspensión del juicio a prueba cuando precisamente esta víctima a lo mejor no le pueden resarcir en lo que pide. Por eso le digo, está por un lado una ley penal, ¿no es cierto?, especializada, que por ahí se pone casi que hasta más dura que el Código mismo penal, porque le da una intervención a la víctima e incluso dice que si el fiscal no está de acuerdo no se va a poder llevar adelante esto, ni siquiera también lo comentamos otra vez, el tema, ¿no es cierto?, de la salida anticipada o de la ejecución condicional si el fiscal no está de acuerdo. Entonces, lo que yo digo es, hablamos y tenemos un montón de principios que por ahí, en la aplicación concreta de los criterios de oportunidad, como estamos viendo acá, del artículo 41, 42 y 43 de esta ley nacional que regula esto para la justicia federal, y bueno, nos pone obstáculos, porque por ejemplo, fíjense, criterios de oportunidad, el principio de mínima intervención habla así, pero ¿cuál es el requisito? Delitos con pena máxima no superior a 6 años, y acá están las personas que no me dejan mentir, como se dice, que trabajan en esto, y que la mayoría de los hechos de los adolescentes superan este máximo. ¿Por qué? Porque la mayoría son robos agravados, a veces en poblado y en banda, que tendrían una pena hasta 10 años, y eso también, bueno, o el otro delito, ¿no es cierto?, con arma, que sería 15, que sería el máximo también que impone la ley. O sea, porque acá no dice, no habla de una graduación como teníamos con la ley anterior y que todo lo interpretábamos, incluso en el tema de la prescripción, al grado de tentativa. Acá esto no está y tampoco se ha propuesto, y en la ley provincial también está hablando de escalas, cuando en realidad prácticamente en el régimen juvenil, como hablamos en la clase anterior, las escalas prácticamente no existen, sería lo que es más adecuado para el adolescente. Pero al mirar esta norma de la ley nacional, criterio de oportunidad, requisitos que pena máxima no supere los 6 años, que no tenga antecedentes penales firmes y repare el daño, bueno, se nos complica si hacemos caso a esto para poder aplicar un principio de oportunidad. El tema de la mediación, por supuesto, el consentimiento de la víctima, creo que sí, eso no voy a decir que está mal, porque precisamente si yo quiero llegar a un acuerdo con una persona, tiene que estar preparada esa persona y la situación y el delito especialmente para que esta mediación se pueda llevar a cabo, porque es precisamente la reunión de las partes para solucionar el conflicto. Pero también lo tenemos, ¿no es cierto?, el tema de la suspensión del proceso a prueba. Y los requisitos es que la pena máxima no sea superior a 6 años también, dice la ley. Pero nosotros tenemos en la provincia que no sea superior a 3 años en este proyecto. Entonces, decimos, vamos a tratar de desjudicializar, de aplicar todos estos principios especiales, pero al final tenemos esos plazos en cuanto a la escala del Código Penal, que yo he dicho que no debería tener tanta incidencia en el proceso adolescente, porque es un sistema más flexible y solamente tenemos un máximo en la ley nacional que nos pondría estas objeciones o estos inconvenientes. También estos criterios de oportunidad y mínima intervención, ¿sí?, dice que el fiscal podrá prescindir, ¿no es cierto?, de la acción para evitar respuestas desproporcionadas o contraproducentes, pero tenemos también, ¿no es cierto?, que la pena máxima, como dijimos recién, sea 6 años y excluye, y bueno, y esto es una meditación de la ley ve digamos, el perjuicio que le ha ocasionado a la comunidad, a la víctima, a la sociedad,
Y por eso cuando hay muerte, cuando hay grave violencia física o psíquica, eso también es poco ambiguo, porque ¿quién va a determinar esa grave violencia física? Porque hay que ponerse en el lugar de la víctima para saber cómo lo sintió la víctima. ¿Quién lo va a determinar si es grave? ¿Va a ser una determinación objetiva? En esto me encantaría que podamos opinar también ustedes. También en los delitos culposos con lesiones gravísimas, gravísimas, muerte o daño psíquico grave. Y también cuando el adolescente tenga condenas o procesamientos firmes previos. Que en este caso lo puede tener porque antes no se podía. ¿Por qué? Porque antes en la legislación anterior no teníamos sanción hasta después de los 18 años. Pero ahora como la sanción puede venir incluso a los 14, y bueno, vamos a tener, y habla de procesamiento, o sea, que es un término procesal que a veces no existe en la legislación de las provincias. Por eso digo que esto lo ordena un código procesal de la provincia, donde hablamos quizá de acusación, ¿no es cierto? O de pedido de audiencia, depende la provincia y depende su procedimiento, ¿no es cierto? ¿A qué se le llama cuando hay elementos de convicción suficientes de que esta persona cometió el hecho? No sé si está claro más o menos lo que estoy explicando, pero lo importante es que estas normas que nos trae la legislación nacional realmente tienen esos problemas para los que trabajamos y a los que pensamos que debe ser un régimen totalmente diferente y ver al sujeto de derechos sobre el que tenemos que aplicar la ley y sobre el que tenemos que ¿no es cierto?, tomar una decisión. Entonces, el control fiscal, la víctima puede oponerse y la resolución final recae en el fiscal superior jerárquico, cuando precisamente se dé esto y bueno, el fiscal es el dueño, digamos, de la acción. Y hay que respetar, según dice la ley, su opinión. Y ahí lo que tenemos también es que acá en Mendoza y en otras provincias tenemos fiscales en jefe, que no tienen absolutamente ningún tipo de especialización en adolescentes. Y tenemos una procuración general también, que son los que dan las directivas, y por eso tenemos que poner y hacer tanto hincapié a aquellos que aplican la ley, ¿no es cierto?, de tratar de capacitar y de estar más al día, porque yo no dudo que tengo una experiencia muy positiva de los fiscales penales adolescentes que hemos tenido en Mendoza o hemos visto también en otras provincias argentinas, como Neuquén, ¿no es cierto? Y bueno, en Buenos Aires, hay muchos que realmente están consustanciados de esta especialidad. Pero las personas que están encima también deben estarlo para poder dar directivas que estén de acuerdo a esto que estamos estudiando. Entonces, tenemos que hablar de requisitos de validez, ¿no? Y precisamente el proceso, ¿cómo debe ser? Primero, que la oposición del Ministerio Público Fiscal tiene carácter vinculante, algo que también, como digo, hubo acá bastante discusión en eso, incluso jurisprudencia de la misma Corte, de la misma Suprema Corte Argentina, de Mendoza, perdón, y también de la Corte, en el sentido de que tiene que ser un dictamen que no sea arbitrario y que esté fundado precisamente en toda esta normativa constitucional y convencional también, ¿sí? Entonces, si no está bien fundado, bueno, ese dictamen será nulo y no será vinculante. Y el consentimiento de la víctima es un requisito absoluto e insoslayable para la procedencia de la mediación. Está bien, si no es nulo. Y justamente la participación y la intervención también de todas las partes y la defensa técnica. ¿Por qué es tan importante una defensa técnica que sea especializada? Porque vas a poder hacer los planteos adecuados y pedirá, ¿no es cierto?, en su caso, cuando vea que a lo mejor un dictamen fiscal no reúne las condiciones de sustento fundamentales para poder pedir o oponerse a este tipo de alternativas al proceso y poder hacer los planteos necesarios. Bien, entonces, ¿cuáles son, precisamente cuál es la matriz de esta salida alternativa al proceso? Bueno, tenemos la dimensión, el límite de la pena, máximo 6 años para el criterio de oportunidad. Esto es como un resumencito para que lo tengan en cuenta de lo que plantea la legislación nacional. En la mediación 6 años, ¿no es cierto? Y en la suspensión del juicio a prueba 3. El rol de la víctima, en el criterio de oportunidad debe ser informado y se puede oponer. En la mediación es un consentimiento obligatorio bajo pena de nulidad. Y en la suspensión del juicio a prueba debe ser escuchada en la audiencia. El rol del fiscal, en el criterio de oportunidad es su decisión, ¿sí? En la mediación también la oposición es vinculante, como en la suspensión del juicio a prueba que requiere su conformidad expresa. En cuanto a la reparación, en el criterio de oportunidad sería un factor a considerar, porque precisamente cuando uno aplica un criterio de oportunidad puede ser porque es o sea, el bien jurídico vulnerado es muy ínfimo, y también, ¿no es cierto?, respecto a la mediación,
tiene que ser acordado por las partes si hay reparación o no, y en la suspensión de juicios prueba habla también de la medida de lo posible. El requisito previo, en criterio de oportunidad, no hay requisito previo. En cuanto a la mediación, sí, ¿no? Y precisamente cuando no es posible la mediación, a veces en la suspensión del juicio de prueba igual se podría llegar a otorgar. Entonces, ¿qué tenemos en esta ley nacional? Y bueno, las reglas impuestas que decimos que no pueden ser una sanción encubierta, que deben ayudar, ¿no es cierto?, todas estas medidas alternativas o cuando se llegue a proceso a la formación intelectual, emocional y también a veces laboral. ¿Por qué hablamos de esto? Porque a veces la suspensión del juicio de prueba en las medidas que podamos imponer precisamente está esto, ¿no? Tratar de que haga una reparación y quizá a veces también, ¿no es cierto?, desde lo laboral pueda ayudar a reparar el daño. Entonces, ¿qué es lo importante? Que estas medidas no pueden ser más de 3 años cuando se suspende el juicio de prueba, por supuesto, las medidas que se impongan, y si hay un cumplimiento exitoso, ¿qué vamos a tener? Extinción de la acción penal. Y cuando hay un incumplimiento injustificado, precisamente se reanuda el proceso. Y acuérdense que cuando hablamos de la suspensión de la prescripción, dijeron que cuando se suspendían las medidas por mediación, precisamente ese plazo no se iba a computar respecto de la prescripción. ¿Se acuerdan que vimos que era como algo más gravoso que lo que se aplicaba para las personas adultas? Bien, entonces, después también esta ley nacional en el artículo 46 habla de la supervisión, que ya lo hemos hablado extensamente cuando hablamos precisamente de esa figura en el texto de la ley y habla de los requisitos de formación académica, porque fíjese que lo que tenemos que tener claro es que este capítulo habla del procedimiento, de lo que las provincias deberían regular en sus leyes, pero como un consejo, no como una obligación, porque las provincias somos independientes, pero algunas no tanto. Entonces, prácticamente esto, por un quizá temor a poder aplicar algo que pueda molestar al gobierno nacional, si no hacemos o no aplicamos este capítulo, y bueno, entonces prácticamente, o a veces por falta, ¿no es cierto?, de otras posibilidades o de otras propuestas, y bueno, prácticamente trasplantan este sistema nacional para la justicia nacional a las justicias provinciales que, como digo, son independientes y tienen una trayectoria y una experiencia que les podría dar la posibilidad de armar otro tipo de proceso. Como Mendoza ha sido la primera provincia que sacó una ley acorde a la convención, la 6.354, que creó estos órganos, una de las provincias la primera provincia que lo creó, y que realmente tenía un procedimiento bastante ágil que impedía que prescribieran, ¿no es cierto?, la mayoría de las causas, solamente la prescripción, y las magistradas me podrán decir si es así, también lo sigue siendo, prácticamente cuando el chico desaparecía, pero si no, todas las causas llegaban a una sentencia. Entonces, acá se habla también de un supervisor en esta ley nacional, que puede ser de trabajo social, ¿no es cierto?, tienen que saber de psicología, de pedagogía infanto-juvenil y acompañar al adolescente en educación y también si tiene un problema de adicciones. Entonces, el diseño, hay un bloque convencional, que es el que tenemos que respetar, hay un proceso penal que tiene que tener herramientas y un sistema acusatorio, ¿no es cierto?, que precisamente tiene que ver con esto, en una ley nacional que habla del piso de garantías, la oralidad y la imparcialidad. O sea, que dentro de todo sistema provincial también es importante seguir respetando este sistema acusatorio. Entonces, si hay alguna limitación legal que impide de modo automático o absoluto evaluar una alternativa restaurativa, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para poder realmente aplicar. Y esto es muy importante para justamente los magistrados de primera instancia de la provincia de Mendoza, porque van a ser los encargados, según este código que se proyecta, que seguramente pensamos que va a salir, van a ser los encargados de revisar en esta primera audiencia si se podría aplicar algún principio de oportunidad o mediación o también, ¿no es cierto?, la suspensión del proceso. Pero, como digo, con un criterio amplio y no con un criterio restringido como el que propone la ley nacional, ¿sí? Entonces, lo más importante es que precisamente la ley que se sancione no tenga tantos obstáculos para aplicar estas alternativas al proceso, que son las que en realidad van a posibilitar un mejor desarrollo o inserción, depende del caso y depende de la situación. A mi criterio, hay un propósito no cumplido, porque si bien la propuesta es tener un enfoque restaurativo, ¿sí?, los límites impuestos por la norma en cuanto a las escalas penales
yo creo que van a impedir en la mayoría de los casos que precisamente se cumplan. Entonces, este capítulo 10 del régimen penal adolescente exige abandonar el sistema de castigo automático, pero nos pone límites y lo importante es que se trate, ¿no es cierto?, de que se cumpla con esta justicia juvenil restaurativa, no como un mecanismo formal, sino más bien informal, flexible y que precisamente se construya esta seguridad para la comunidad a partir, ¿no es cierto?, de prácticas que incluyan a la víctima, que incluyan a la comunidad, porque cuando se dicta una suspensión de juicio a prueba o un principio de oportunidad, realmente se tiene en cuenta también la reparación. Yo recuerdo siempre en una audiencia que, el años atrás, ¿no?, donde precisamente la adolescente me dice, bueno, pero yo ya le había dado mucha bronca porque le habían secuestrado la moto, la policía entonces fue a la comisaría y ¡pum!, le pegó un vidrio, rompió la puerta, que ese era el daño que se le, un daño agravado, ¿no es cierto?, que se le está imputando, y ella, no, sí, pero yo ya lo arreglé, ya fui, ya pedí perdón, y no nos habíamos enterado, realmente corroboramos eso y se pudo aplicar, ¿no es cierto?, este principio de oportunidad porque el conflicto se había resuelto y había sido, es mucho más educativo que quizá imponer una sanción de las que son, ¿no es cierto?, más livianas, como la amonestación, bueno, esta prohibición de salir del país o de ir a algún lugar, y bueno, en realidad se había resuelto y el aplicar el principio de oportunidad también es importante porque no le deja la estigmatización, ¿no es cierto?, de una condena o de una declaración de responsabilidad. Bien, entonces, con esto sería un poco lo que se trabajó y se trató de ver. Hay nuevos paradigmas, ¿no es cierto? Precisamente, o sea, les traigo como un resumencito de lo que se había propuesto para la provincia de Mendoza como código de procedimiento, tratando de tener un enfoque que fuera más restaurativo, no un enfoque tradicional punitivo, sino que precisamente se ponía en miras a este imperativo convencional restaurativo y tratando, ¿no es cierto?, de tener procedimientos más ágiles, de tener un procedimiento que tuviera más que ver con lo que se está aplicando, con lo que se estaba aplicando hasta el momento, con esta ley, como le digo, provincial, que fue una ley realmente que no trajo demasiados problemas y que los problemas que quizá trajo se solucionaron con una interpretación flexible de la norma y teniendo en cuenta precisamente estos parámetros o estos, digamos, estándares que nos trae la legislación internacional. Entonces, ¿qué era lo importante que tratábamos de tener en cuenta en este proyecto? Era la especialidad, ¿no es cierto?, que todos fueran exclusivos en materia penal adolescente. Bueno, esta ley, este proyecto, este código que se plantea para Mendoza, el que ha presentado el Ministerio de las Infancias y el Ministerio de Seguridad y Justicia, también habla de esta especialidad y lo que creo que es importante que propone, ¿no es cierto?, una reforma en el Código de Procedimientos que le sustrae al Tribunal Penal de Menores, que ahora tiene doble competencia, esta competencia en el fuero de apelaciones. También hablaba de la restauración, que era la prioridad de judicializar, reparación del daño, la privación de libertad también como tema de recursos, o sea, los mismos principios y la celeridad que es fundamental para que el adolescente o la adolescente no permanezca pegado al sistema o a un proceso, porque precisamente lo que tiene que ver con esto es que, bueno, el niño, yo siempre decía, para un adolescente un día es como un mes para la persona adulta. Entonces es muy importante esto, ¿no? Y justamente se hablaba de la investigación, el fiscal era el encargado también de la investigación, pero también el juez de garantías se le daba la posibilidad y la responsabilidad de resolver en casos, ¿no es cierto?, donde no fuera complejo, digamos, el hecho. Entonces, lo más importante era tratar de tener un cuerpo interdisciplinario que pudiera hacer una buena evaluación del adolescente, porque eso también sirve para ver qué respuesta jurisdiccional le vamos a brindar. Y también se habla del derecho a ser oído, no prohibir prohibir la incomunicación, ¿no es cierto? Se hablaba también de la víctima que tuviera un protagonismo, pero que tuviera este derecho a la información y sobre todo para implementar las prácticas restaurativas. Se hablaba también del criterio de oportunidad por hechos insignificantes, el fiscal se podía abstener o cuando se solucionara el conflicto. También, ¿no es cierto?, la suspensión de juicio privada, porque poníamos un máximo de 2 años, y precisamente de lo que se hablaba era de una visión amplia, o sea, no ponerle un coto de 3 años,
porque nosotros teníamos una visión amplia en Mendoza y sobre todo en el Fuero Penal Adolescente, donde más que todo, más que la pena importaba la situación, ¿no es cierto? Y la posibilidad de que pudiera cumplirse con esta suspensión y que quizá era mucho más educativo imponer una medida, digamos, de reparación y de trabajo comunitario que imponer una sanción y dejarlo estigmatizado con una declaración de responsabilidad. Y también en este código que se proponía teníamos un protocolo para poder aplicar este tipo de, digamos, de alternativas. Y poníamos algunos juicios que no era, como digo, no como este código que vamos a ver enseguida en un ratito, el tema del código que se propone para Mendoza, sino que el juez de primera instancia podía seguir trabajando en esto de procesar y resolver sobre la responsabilidad. Y también había el proceso de flagrancia, que se hablaba de un juicio expedito, ¿no es cierto? Una audiencia oral en 5 días, una resolución inmediata, previsando las salidas alternativas, y cuando hubiera pruebas contundentes, un juicio simplificado que requería el consentimiento informado, pero no la confesión del adolescente, ¿no? Y también era rápido, sin la pérdida del contradictorio, y para casos graves o complejos, recién ahí se iba a un juicio que se llamaba juicio ordinario, se elevaba al tribunal que hacía la audiencia y el debate oral. O sea, esto es lo que se había pensado para Mendoza como algo que tenía como sustento lo que se había trabajado, pero perfeccionarlo, en el sentido de que a veces había, por ejemplo, un homicidio, pero era prácticamente en fragancia, o sea, o teníamos las pruebas contundentes, y para no demorar que llegara con todo lo que significa, ¿no es cierto?, la elevación a un tribunal, sino que en esos casos se podía hacer un juicio simplificado. No importaba el monto de la pena, la gravedad, sino la contundencia de las pruebas que se tuvieran y precisamente evitar que el adolescente tuviera que llegar al tribunal, ¿no es cierto?, con lo que esto significaba en cuanto a proceso y en cuanto a tener mayores tiempos en la resolución del tema. Bueno, esto es lo que se pensó, pero esto no es lo que se va a hacer. Digamos, precisamente hablaba, ¿no es cierto?, bueno, prevenía la revictimización, una de las cosas importantes, porque este código lo que tenía era que no hacía alusión ni se remitía al Código Procesal de Adultos. Ahora, lo primero que dice la ley, esta ley que se propone, que seguro que se va a sancionar, es todas las leyes a las que se va a remitir. Fundamentalmente, los procesos son los del Código de Procedimiento de Adultos, ¿sí? Habla también de la 24660, que hay que remitirse a la ejecución del adulto, y a la ley 83, creo, de algo así, que es la ley mendocina de penitenciaría, que no me acuerdo bien el número, pero es 8500 y algo. O sea, hace alusión a la revisión a todo el proceso de adulto. En cambio, este código que proponía, que también, bueno, era autosustentable, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hasta incluso promovía prevenir la revictimización en la Cámara Gesell como obligatorio, ¿no es cierto?, tener una única entrevista, evitar nuevos interrogatorios, tratar de hacer la evaluación, que ahora no se hace, y es una propuesta que también he hecho para el Código de Adultos, de poder hacer esa investigación sobre la capacidad de la víctima, ¿no es cierto?, si se encuentra en condiciones, pero sobre todo cuáles son sus condiciones después de ese hecho. En cambio ahora se hace una pre-Gesell, una Gesell, y recién al año, tengo un caso que a los 2 años se está haciendo una evaluación a la niña sobre su capacidad o, digamos, de fabulación o no, cuando esto debería ser lo primero. Bueno, todo eso traía, pero es importante tener en cuenta que esto no va a ser así, por lo menos en Mendoza. Hay otros lugares que sí les ha interesado tener, porque no hay en América Latina un código específico para adolescentes, sino que prácticamente todos se remiten a, como hace el código propuesto para Mendoza, al proceso de adultos. También habla de la supervisión, ¿no es cierto?, de la responsabilidad, ¿no es cierto?, del conflicto, el enfoque restaurativo en todas las instancias que se pudiera. Y una de las cosas importantes también es esto de que sin especialización prácticamente no podemos tener una buena justicia adolescente. Las personas que trabajan o que quieren trabajar aquí no es la persona que, bueno, encontró un cargo, me gusta, sino es la persona que se apasiona por esto y que tiene un conocimiento. Porque esto, aprendiéndose la convención de memoria, no vamos a ser buenos profesionales o
magistrados o defensores, sino que tenemos que tener un conocimiento profundo y sentir que esta justicia es diferente, que la persona, que el sujeto de derechos con el que tenemos que trabajar no es una persona que merezca, ¿no es cierto?, solamente una visión formal de lo que es el proceso y de la respuesta que le vamos a dar, sino que hay que entenderlo como ser humano, como persona en desarrollo y las oportunidades que le tenemos que brindar. Bueno, respecto a este, digamos, código procesal que se propone para la provincia de Mendoza, tenemos, ¿no es cierto?, una estructura, en principio habla sobre todo de la dirección de responsabilidad, ¿no?, que va a tener la dirección y una unidad de medidas alternativas y otra que tiene que ver con la privación de libertad, y también una dirección de residencias alternativas que no sean privación de libertad. Habla precisamente del director general, de la protección de los derechos, de las atribuciones de este director general, que bueno, que después, como le digo, la tenemos toda en la plataforma, pero una de las cosas que más me preocupaban, ¿no es cierto? Bueno, tiene la dirección de medidas alternativas, el abordaje en territorio, va a tener una guarda permanente y también una residencial, como digo, socioeducativa, que es precisamente un régimen abierto. A ver si sale. También habla de la figura del supervisor, que va a ser precisamente la gente que esté trabajando en la unidad de medidas alternativas, y habla de la colaboración de la dirección, de los informes, del abordaje en redes, de la comunicación, ¿no es cierto?, que tiene que tener del incumplimiento, y no del cumplimiento, sino del incumplimiento, que tiene que comunicarlo precisamente a la justicia competente. Habla también de las medidas alternativas a la privación de libertad de esta dirección, y habla también que dentro de lo que sea el protocolo interno hay que tener un lenguaje claro, protocolo que se redacte precisamente para que los y las adolescentes conozcan cuáles van a ser, cómo se deben comportar, qué deben hacer, ¿no? Y justamente creo que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Que esta dirección va a ser lo mismo que tenemos y prácticamente con la misma organización. Y los supervisores van a depender de esta misma dirección. Luego, respecto a los órganos, se organiza precisamente la justicia penal adolescente del artículo 8 al 17 y se habla del Tribunal Penal Juvenil, ¿no es cierto?, que es un órgano colegiado de alzada y competencia en juicio ordinario y de flagrancia. O sea, al tribunal, por lo menos el proyecto que se ha presentado, va a tener toda la responsabilidad de los juicios. De todos los juicios, a menos los que le asignan al juzgado penal juvenil, que son los correccionales. El juzgado penal adolescente, de lo que se va a encargar va a ser del control de garantías durante la investigación penal preparatoria, de los juicios correccionales, que son los delitos que según la escala del Código Penal llegan a 3 años de prisión, que va a ser hurto y, bueno, algunos otros más, daño, pero no, ni siquiera el daño agravado, que tiene 4 años. O sea que prácticamente son muy pocos los juicios a los que va a poder llevar adelante, digamos, el juzgado penal o ejercer lo que hacía hasta ahora también, ¿no? Que era precisamente en los juicios que no había compleja investigación, o que era prácticamente que la prueba de la investigación en delitos hasta 10 años, que la ley incluso decía que pudiera corresponder hasta 10 años de prisión, o sea que era muy amplia la competencia de los jueces, ahora se achicó. Yo esto, les digo sinceramente, fíjense que tengo un montonísimo de años, yo trabajé en un juzgado de instrucción mucho tiempo, y ahí nos venían así las parvas de las fiscalías, digamos, para prescribir los delitos correccionales. O sea, porque no los alcanzaban, era muchísima la dimensión, y no se alcanzaban a resolver. Esperemos que en adolescentes no pase, pero fíjense, ahora de 14, ellos van a tener esta competencia, o sea, los jueces penales juveniles, tanto para el tema de aplicación de las alternativas al proceso, o sea, mediación, aplicación de principio de oportunidad o de suspensión de juicio a prueba, que eso se verá en la primera audiencia, si es posible la aplicación, de eso se va a encargar, y también de los juicios más pequeños, de 0 a 3 años. Y también otra cosa importante de lo que habla la ley es que antes había, en el primer proyecto que habíamos conocido, se había creado un juez de ejecución, pero ahora no. Quienes van a ejecutar las medidas que impongan van a ser los jueces que las impongan, la justicia que la imponga. Entonces, si el Tribunal Penal se va a encargar prácticamente del seguimiento de todos los delitos,
que son los que más cometen adolescentes, que son los más graves, digamos, con pena de 3 años para arriba, o sea que robo simple, bueno, daño agravado, que es lo que más se ve, robos agravados, abuso sexual, porque el abuso sexual también la pena mínima es 4 años, aunque sea un abuso sexual simple. O sea, de todo eso, todos esos juicios los va a hacer el tribunal. Y como es tan acotado, si, como el Código de Mendoza que se propone, respeta estos plazos que vimos en esta propuesta del capítulo 10 de la Ley Nacional, y bueno, no va a ser mucho, ojalá que puedan sortear esto, fundamentando la aplicación de este principio de oportunidad, de supresión de juicio a prueba en los estándares internacionales y no le hagan caso. Eso es una cosa que yo digo, que yo hacía también con el magistrado, a veces no hacía caso a lo que decía mucho, ni siquiera considerada tan vinculante, ¿no es cierto? Aunque tuve la suerte de tener fiscales excelentes, ¿no? El doctor Farnache realmente una maravilla como fiscal y cómo se consustanció de todo lo que era el régimen adolescente y bueno, y pudimos trabajar muy bien, pero por eso digo que es tan importante la capacitación de las personas que trabajan en esto. Entonces, el Tribunal Penal, este proyecto le da toda la competencia e incluso, bueno, vamos a ver, creo que tenía unas filminas muy lindas ahí donde hablaban de en qué casos iba a poder trabajar unipersonalmente, pero en general prácticamente su obligación era trabajar en tribunal colegiado, a menos en fragancia o cuando fundamentara que era mejor hacerlo de manera unipersonal. También habla, ¿no es cierto?, del Ministerio Público Fiscal, que le da la dirección exclusiva, por supuesto, de la investigación, promoción y soluciones alternativas, y va a actuar como actuaba en la ley anterior, desde el momento de la detención hasta, va a trabajar también el mismo fiscal con el tribunal. Los juzgados de adultos tienen un fiscal de cámara. Bueno, esto tampoco no le pusieron ahora fiscal de cámara, sino que el mismo fiscal va a seguir para todo. O sea, que tomaron algunas cosas, la mayoría del Código de Adultos, pero esto respetaron ya la organización. Yo creo que incluso la no creación de un juez de ejecución responde a esto de no generar más cargos. Y una defensa especializada que también va a actuar desde el inicio del proceso. Y lo que no ponen, que yo lo había puesto cuando creo que tenía digamos, en una de las filminas, el Ministerio Público Pupilar. Porque la ley nacional dice que el Ministerio Público Pupilar va a actuar en todas las causas de manera obligatoria. Y en esto la ley provincial no le hace caso, ahí no respeta lo que dice la ley nacional, y dice que solamente van a actuar de manera excepcional cuando no estén los padres del Ministerio Público Pupilar o las asesoras. O sea que eso tampoco lo entiendo, porque esto está en contra de lo que dice la ley nacional. O sea, respeta la ley nacional para poner límites a la aplicación de alternativas a la sanción, al criterio de oportunidad y a la suspensión de juicio a prueba, pero no le hacen en esta protección reforzada que tenían los adolescentes de tener siempre la asistencia del ministerio, de la asesora tutelar, dice la ley nacional. Ellos dicen no, solamente cuando, de manera excepcional, cuando no estén los progenitores. También habla de reglas de integración, o sea, la regla de la colegialidad, ¿sí? Que realmente la Cámara va a actuar integrada por estos 3 jueces técnicos y da la excepción, dice habilitado, como les decía recién, excepcionalmente por complejidad menor, naturaleza del caso o baja cuantía de la pena, lo va a tener que fundar el tribunal para hacerlo unipersonal, y en la fragancia, porque va a entender en el juicio de fragancia originariamente, o sea, se hace la audiencia y sube inmediatamente al tribunal y tiene un plazo muy acotado para hacer el juicio de fragancia al Tribunal Penal de Menores, y le da esta competencia y ahí sí dice, bueno, ahí sí podrían estar de a uno, porque en realidad imagínense, si no, no sé cómo se la van a arreglar. Y por eso me hace acordar de esa época en que yo trabajaba en el juego de instrucción, en donde sí habían jueces correccionales, que ahora van a ser los jueces penales de menores, y todo subía a los tribunales. Y todo el cuello de botella se armaba en los tribunales y ellos tenían, me acuerdo que, porque también he integrado algunos tribunales o cámaras de adultos, donde tenían un pizarrón y las causas que iban a trabajar eran los que estaban detenidos, el resto, olvídate. Esperemos que ahora el cúmulo no transforme esa excelente justicia penal adolescente que teníamos en nuestra provincia en una justicia que sea mucho más lerda, en el sentido de que tenemos un tribunal donde van a ir todas las causas, incluso fragancia, los jueces tan preparados para sentenciar y para estos juicios van a tener una acotada competencia con delitos solamente hasta 3 años de prisión. Y otra cosa importante es la competencia alzada, o sea, los recursos, el tribunal va a resolver las impugnaciones contra decisiones de los jueces penales. O sea, esos juicios correccionales no solamente van a atender todos los juicios, sino que el tribunal también, si le reclaman que el juez penal
de primera instancia o juvenil, le dicen, yo le decía adolescente, bueno, ese juez lo que resuelva va a ir a recursos, o un doble conforme prácticamente que se le pide a la Cámara de sentencias que antes prácticamente no podían, porque yo siempre decía a mi alumno, van en casación a la Corte. Ahora van a revisar las resoluciones de los jueces, ¿sí? Y es una revisión amplia porque van a revisar el tratamiento, el recurso especial contra la condena. Fíjense, la condena va a revisar. Y también hablan de atribución de examinar directamente el soporte del debate de juicio. O sea, van a examinar el soporte audiovisual. No le, pobres jueces del tribunal. Van a tener que revisar todo lo que, van a tener que escuchar todos esos juicios que realmente van a estar en el soporte virtual porque, bueno, todo se graba. Eso sí hay que resguardar que esas grabaciones solamente las pueden ver las partes y se sigue resguardando este derecho a la intimidad de los adolescentes. Entonces, el juez penal juvenil, reiteramos, porque acá hicimos una visión panorámica y ahora vamos un poquito más pormenorizadamente, no sé el tiempo que llevo, pero bueno, hoy día vamos a tener un poquito de paciencia. El control como juez de garantías, ¿por qué? Porque todo esto que hacíamos, que hacen ahora, o sea, ir al reconocimiento de rueda de personas, ¿no es cierto? O ordenar los allanamientos, todos esos actos del Ministerio Público que tiene que revisar que se cumplan, ¿no es cierto?, con las garantías del proceso y el derecho del adolescente, lo va a hacer el juez. Juicios correccionales, como dijimos, con competencia exclusiva para sustanciar debates y dictar sentencias definitivas en delitos que tengan una sanción menor o procedimiento correccional. Y fíjense que esta ley, este divino código que están presentando, no trae procedimientos. Todo va al procedimiento de adulto. O sea, el procedimiento, el directísimo, que es el que van a aplicar en los delitos de flagrancia al tribunal, tienen que ir al código de procedimiento de adulto. El proceso correccional van a ir al código de procedimiento de adulto, o sea que no trae procedimiento específico. O sea, todo lo que se había pensado de tener un código independiente con procesos especiales de adolescentes, no. Todo se remite al código adulto. Lo único que está diciendo es la competencia que van a tener, ¿sí? Y también la resolución, como dije, en las salidas alternativas, homologación de criterios de oportunidad, mediación, acuerdos restaurativos u otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba. Pero si nos guiamos también, y ellos se guían por los montos que da la ley, digamos, nacional, e incluso el Código Penal, y bueno, va a ser muy acotado también estos acuerdos o estas salidas alternativas al proceso, porque límite 6 años. O sea que ustedes que saben, yo no, me hubiera gustado traer hoy las estadísticas, pero bueno, ustedes después las vamos a ver o las podrán ver, cuáles son los delitos que cometen los adolescentes. Yo he hecho varias investigaciones donde la mayoría de los delitos son robos agravados. Robo, delitos contra la propiedad, delitos contra las personas y un mínimo de delitos de abuso sexual. Entonces, después tenemos el principio de unidad jurisdiccional, o sea, la ejecución de las condenas está a cargo, como dije, del mismo juez o tribunal que impuso la condena, y esta regla garantiza la inmediación continua y el conocimiento preciso entonces de las circunstancias de los adolescentes, que era lo que decíamos. Estamos acostumbrados a eso, a que el juez que lo ve en primera instancia el juez de primera instancia en delitos hasta 3 años, él va a seguir hasta velando, ¿no es cierto?, por la finalidad socioeducativa de la medida. Y justamente lo que va a hacer es controlar el cumplimiento de la pena, autorizar la progresividad, resolver incidentes de ejecución, modificar o adecuar la sustitución de las sanciones, como dice la ley nacional, sustanciar la audiencia para fijar el quantum de la pena efectiva, por frustración, lamentablemente eso tampoco estoy de acuerdo que si no cumple le vamos a poner una sanción de prisión efectiva, realizar visitas de control periódicas a centros y declarar la extinción total de la acción precisamente cuando se cumpla con el término de la suspensión del juicio a prueba o se cumpla con el término de la condena. Bueno, vimos lo que hacía precisamente el Ministerio Público, que es muy importante, la coordinación de este Ministerio Público y también todo lo que es su investigación que tiene que ver, e incluso, fíjense, que también va a estar el fiscal cuando haya un adolescente y una persona adulta, bueno, el fiscal penal de adolescentes se encargará también de esta investigación. Cuando hay, no sé qué, cuando hay adolescentes con adultos, también la ley, se los voy diciendo porque, bueno, tengo un montón de presentaciones, pero se las voy a poner todas en la plataforma para que quede re clarito. También el tema de que cuando hay adolescentes con adultos van a ser 2 miembros los que integren la Cámara de Adultos, que en realidad yo diría que integra la Cámara de Menores, porque son 2 miembros de la Cámara del Tribunal Penal de Menores y 1 de la Justicia Ordinaria cuando existan adolescentes
y personas mayores, digamos, en un mismo hecho. Entonces, tenemos acá como un cuadrito, ¿no? Que les hice a ustedes, precisamente que tiene que ver con esto, ¿no? El principio de especialización que está, el tribunal, integración colegiada, jueces técnicos, excepción, la unipersonalidad, solamente cuando haya complejidad o una pena más baja o en delitos de fragancia, y la competencia de alzada, apelación, revisión amplia y control audiovisual del juicio. Eso va a ser la función del tribunal. El juez penal, control de garantías durante toda la, ¿no es cierto?, hasta la audiencia, ¿no es cierto?, preliminar, juicio correccional, tiene que dictar en estos casos dictar sentencias definitivas, y en la solución de alternativas en criterios de oportunidad, mediación y suspensión del juicio a prueba, ¿no? Y la audiencia inicial en caso de fragancia que la hacen ellos y después lo elevan inmediatamente al tribunal. Luego, el juez de ejecución, que en realidad no existe, el juez de ejecución va a ser el mismo juez que impuso la condena y va a ser el que va a tener que controlar. Bueno, el Ministerio Público Fiscal, como la defensa, tienen que ser especializados y justamente tiene que haber una defensa activa de los derechos de las y los adolescentes que estén incursos en el sistema penal, ¿sí? Bueno, yo ya son, creo, 8:30. Sí, bueno, voy a dejar presentar, pero tengo todo esto, lo van a encontrar en la plataforma, aquellos que ingresen, está discriminado tarea por tarea, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan y que lo podamos, lo puedan revisar aquellos que les interese, porque como sabemos que hay gente que no solamente de Mendoza, sino de otras provincias, cada provincia tendrá su propia tarea, su propia labor de llevar adelante un proceso que tenga que ver con el respeto de las garantías de los y las adolescentes. Entonces, para mí, este código que se propone es muy retrógrado, porque nos trae la justicia que yo trabajé cuando era, imagínense, tenía mi primer hijo que tiene ahora 44 años, imagínense, tiempo que pasó, pero sí recuerdo esas parvas que nos traían de la justicia correccional. Y también que los tribunales, ahora hay uno solo, fíjense, ahora hay 3 jueces penales que son excelentes y creo que la mayor cantidad de juicios los hacen ellos, ¿no es cierto, Roxana? Y Nati, bueno, yo porque tenía esas estadísticas y había un 70% quedaban en los juzgados penales adolescentes y un 30% como mucho llegaban al tribunal. Ahora va a llegar el 100%. ¿Por qué? Los correccionales no existían. ¿Por qué? Porque la pena prácticamente hasta 2 años, no hay delito hasta 3. Bueno, ¿cuántos delitos tenemos hasta 3 años? Son los hurtos, ¿no es cierto? Porque hasta los hurtos agravados son 6 años. Entonces, todo eso que no se hacía, ahora lo van a hacer ustedes, chicas. No, digo chicas, perdón. Sí. Esta mañana, porque hemos estado esta mañana como locos todos estudiando este código de procedimiento que va a salir, hablábamos justamente con el doctor Farmache y con Natalia de esta primera audiencia en los delitos en fragancia, de las suspensiones de juicio de prueba, a ver qué límite vamos a tomar. O sea, si vamos a tomar, porque si no es verdad, o sea, todo va a ir a la Cámara, todo va a ir a la Cámara. Pero si vamos a tomar el mínimo, que si el mínimo es de 3 años, poder nosotros aplicar muchas más suspensiones de juicio de prueba en primera instancia. O en concreto, claro, porque en concreto, porque decíamos nosotros, la pena en concreto, esa visión amplia, chicas, bueno, digo chicas, perdonen que, bueno, señora magistrada, esa visión amplia la hemos tenido siempre, no podemos volvernos para atrás por un capricho y por un código de procedimiento que no sé quién lo hizo, porque la verdad es que ha vuelto 40 años atrás en lo que era la justicia que se quiso superar, ¿no? Haciéndola más ágil, procedimientos más cortos, procedimientos en primera instancia, porque en realidad, y aparte imponiendo la sanción, le diría yo, de que los 3 tienen que estar, a menos que tengan que justificar, que supongo que, bueno, lo van a justificar, porque la verdad que si no, es una locura. Lo que hacían las 3 juezas lo va a hacer ahora el tribunal, ¿me entienden? Entonces, y lo que no hacían, ahora lo van a hacer ustedes. Y es muy importante esta visión, por eso este curso que a mí me apasiona y no es para mí un trabajo ni un pesar, para mí es realmente lo que tenemos que hacer, tratarnos de capacitar a la luz de la convención y poder fundar ustedes en esta primera audiencia la mayoría de las causas que se pueda, ¿no?
pero va a ser hasta robo agravado del 167, porque después ya de ahí, yo diría que, bueno, si uno realmente tiene en cuenta la flexibilidad, no podemos atarnos a números. Pero bueno, lamentablemente esta ley hace que se aten a números y que se aten a lo que dice el capítulo 10 de la ley nacional, y muy restrictivo. Como le digo, lo que tenía que decir la asesora no va, en la ley nacional está obligatoria, bajo pena de nulidad, y acá dicen solamente caso excepcional. Está violando lo que dice, o sea, hay muchas violaciones en este código de lo que es la legislación, incluso civil, y la legislación, como digo, de la ley nacional. Porque la ley nacional dice que va a ir, cuando hay una persona que tenga un problema de salud mental, va a mandar el legajo a la justicia civil o de familia, y la ley provincial dice no le va a tener que ordenar la internación al juez penal, y no va a haber control de esa internación. Todo ese control lo va a hacer el órgano administrativo, el supervisor, pero sin decirle nada al juez. ¿Quién hizo esto? No sé, chicas. Pero lamentablemente creo que no se les ha dado la participación a ustedes, a todas las personas que trabajan en esto, que tienen la experiencia y que queríamos una justicia como la que hemos tratado de tener en todos estos años, que aunque la ley 5354 traía normas como el 115, que hablaba de que la investigación le iba a hacer la justicia ordinaria cuando hubiera un adolescente y el juicio de la justicia ordinaria, después nosotros planteamos la inconstitucionalidad, que esto no respetaba el principio de especialidad, y entonces la Corte sacó una acordada, recuerdan, incluso, bueno, se hacían juicios separados para tratar de respetar. Habían cosas que superar. Este código que yo planteaba era para superar todo eso y para aplicar lo que se estaba haciendo bien en la justicia penal de menores, que se llama en Mendoza, que realmente era superadora. Pero me gustaría escucharlas a ustedes y escuchar a las chicas de otras provincias o otros lugares, a ver qué se está tratando de hacer o qué se está trabajando. Sí, Amílcar. Ahí levantó la mano, Amílcar. No. Doctora, otra cosa Sí, que es un cambio radical también acá en muy Mendoza radical, sí. es Perdón. en el momento de la aprehensión del joven y de la imputación. Hasta el momento somos nosotras, las juezas de primera instancia, las que disponían del adolescente. O sea, el adolescente Baupán, el adolescente reintegrado. Sí. Eso cambia radicalmente. Todo eso ahora pasa a manos del Ministerio Público Fiscal. Exactamente, Y exactamente. nosotras, dentro de ese ámbito, hasta que el Ministerio Público Fiscal no nos pida la audiencia porque quiera pedir o una prisión preventiva o una cautelar o una medida de custodia, Que tiene no hasta vamos 10 a días para saber, pedirla, incluso, hasta 10 días. claro, no vamos a saber qué chicos hay alojados en Upana, o Y sea, son 10 días que son fundamentales. En 10 días es mucho es mucho. para enterarse. Nosotros al otro día tienen que estar la docente. Sí, sí, ahí. Sí, Amílcar, ¿quería aportar algo? Sí, disculpe que no encontraba el micrófono. Buenísimo. Perdón. En relación a, bueno, buenas tardes a todas las operadoras del sistema judicial y a las y los colegas del sistema de protección de derechos y del sistema penal juvenil del Ejecutivo. En relación a la suspensión de juicio a prueba que usted refirió, nosotros, bueno, recientemente tuvimos casos de intimidación pública y de retos virales. Sí, sí, sí. Bueno, tuvimos que hacer desde la Unidad de Medida Alternativa intervenciones, digamos, con el apoyo del SOE, a la Dirección de Escuelas Secundarias, Sí, por lo que por la escribían en los cuestión baños los de, chicos. ¿cómo? Por lo que escribían en los baños, las amenazas. Exacto, las intimidaciones públicas que, bueno, generaron en otros lugares del país situaciones trágicas. Acá, bueno, hasta ahora se está investigando. Pero nosotros pusimos énfasis en vuelta a la presencialidad de los chicos, ¿sí? Desde Medidas Alternativas, porque, bueno, las escuelas tienen sus protocolos, y está el consejo escolar, pero bueno, pusimos en relevancia el principio, digamos, de inocencia, hasta que la justicia no se expida de la responsabilidad penal, no podían sancionar al chico y dejarlo sin puntos de convivencia, lo que lo dejaría, digamos, fuera de la presencialidad. Con buen criterio, digamos, el juzgado nos solicitó, digamos, en la audiencia la incorporación del departamento nuestro de justicia restaurativa. Entonces, bueno, hoy por hoy estamos trabajando
y se vio el tema de que la suspensión del juicio a prueba a lo mejor no es la mejor solución, digamos, en estos casos. Por ahí una solución autocompositiva de justicia Mediación. restaurativa sería lo más adecuado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vemos nosotros? O sea, detrás está el Servicio de Orientación Educativa, está medidas alternativas, y vemos la trayectoria educativa del chico y vemos un proyecto de vida. Entonces, en esos proyectos de vida, por ahí, lo que se analizaba con el director general y el equipo de justicia restaurativa, que a lo mejor una suspensión de juicio a prueba, ¿sí? El día de mañana vos, ni Dios permita, tenés un problema y se vuelve, póngale un accidente de tránsito, y ese chico se le activan las dos causas. Y en el proyecto de vida de estos chicos en particular, yo estoy trabajando con la Escuela Milstein de Lavalle, quieren participar después de un proyecto de vida de poder ingresar a una fuerza de seguridad. Entonces, un antecedente penal no sería favorable. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, más que nada, usted en la primera clase dijo lo que hemos logrado, ¿no es cierto? Poner en valor lo que hemos logrado. Y en ese sentido, yo personalmente, como actor del sistema, hice una propuesta institucional para que se incorporara la trayectoria de medidas alternativas a la figura del supervisor de caso. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros, bueno, desde el 2005 que venimos funcionando y hemos desarrollado prácticas de seguimiento, asistencia y coordinación interinstitucional con adolescentes en conflicto con la ley, y con un modelo que guarda una correspondencia directa con las exigencias del nuevo régimen nacional, ¿no es cierto? De hecho, bueno, usted hablaba de estadísticas y, bueno, antes del receso invernal teníamos cerca de 390... Sí, han estado diciendo las estadísticas que hay un gran porcentaje en Mendoza, de 47 privados de libertad, y el harto porcentaje está con la tarea de ustedes. 390, entonces hablamos de un 90%. Lo que pasa, Amílcar, perdón que sí, te interrumpa. Sí. Desgraciadamente, como dice la doctora, ahora la ley nos limita un montón a, por ejemplo, estos casos que ustedes han trabajado con justicia restaurativa, conforme la penalidad de ese delito, nosotros no lo vamos a poder hacer. Porque nos limita con las penas en los delitos. O en la suspensión de juicio de prueba nos limita con las penas. Nosotros hasta ahora hemos trabajado independientemente de las penas, hemos aplicado suspensiones de juicio de prueba en delitos en que no es viable, según el código, la aplicación de suspensión de juicio de prueba, e incluso para nosotros no era vinculante el dictamen del fiscal. En un caso que resolvió la doctora Fontemache y en otro que resolví yo, casos en donde no es viable una solución de conflicto, no voy a decir los casos porque eran menores, claro. No era viable ni la solución de conflicto ni suspensiones de juicio de prueba, y los fiscales se opusieron porque el código no se los permite, y tanto la doctora Fontemachi en su momento hizo lugar al pedido de la defensa y yo también. Ahora no lo vamos a poder hacer porque es vinculante, salvo que que la defensa haga una buena defensa y diga que no, digamos, no está fundado. Pero si no, desgraciadamente esa libertad con la que nos podíamos manejar los jueces o con nuestro propio criterio y siempre en beneficio del adolescente, ya no lo vamos a poder hacer porque la ley no los prohíbe directamente. Claro, ustedes, UMA, ahora ya no van a responder a nosotros, van a responder al Ministerio Público Fiscal. Es el Ministerio Público Fiscal el que los va a llamar, el que les va a pedir a ustedes digamos, esa entrevista, el plan de trabajo, y conforme a eso, el Ministerio Público Fiscal, en esa audiencia que nos solicite a nosotros, va a proponernos una medida. Recién ahí vamos a intervenir nosotros. Si es así como yo lo interpreto. No, es que realmente el Ministerio Público es el que va a tomar las medidas. Por eso digo, al juez le saca, y sobre todo al juez de primera instancia, que tienen toda la experiencia, desaprovecha todo eso que se ha trabajado, dándole solamente la posibilidad en esa audiencia, donde, como digo, estamos muy limitados por el fiscal. Por suerte nosotros tenemos fiscales capacitados, que tienen, pero esto no se da en todos lados, o si vienen, como muchos dicen,
viene gente que a lo mejor no tiene esta capacitación, ni esta humanidad, ni toda esta trayectoria, y no va a entender, no va a entender. Nos pasó en la primera etapa de la CMT 54 y ahora, por suerte, esto se ha trabajado mucho y se tiene que seguir trabajando. Y aparte, una de las cosas que yo proponía en ese código que elaboré es que la mediación también se diera aún incluso cuando estaban internados los chicos, porque lo ha trabajado mucho Laura con la doctora Ciancio, este tema de la reconciliación, el tema de darle la importancia que se merece, ¿no es cierto?, a toda esta impronta diferente. Pero bueno, ahí Laura quería hablar. También, doctora, siguiendo Sí. con lo que decía Sí. Roxana, de esta nueva figura del supervisor, la responsabilidad que va a tener el supervisor. Porque hoy los monitores de UMA nos informan, a veces no nos informan, nos enteramos por la trabajadora social, nos enteramos por la propia familia de las situaciones, pero ahora la ley es clara en que ante el incumplimiento de la medida o dice desvío del proyecto, Sí. deberá, tiene la obligación de informar Así para es. que nosotros hagamos, para poder solicitar la audiencia y ver si se tiene que modificar o no la medida. Y eso va a ser tan importante porque si la medida fracasa, vamos a estar obligados a aplicar una de las penas un poco más grave hasta llegar a la pena privativa de la libertad. Y el no informar va a acarrear en lo que yo entiendo, en este supervisor, un delito que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entonces, tiene muchísima responsabilidad este supervisor. Por eso se ¿no? habla de los recursos que tienen que tener, de la responsabilidad, del profesionalismo, de cuántos chicos van a tener, porque cuántos chicos hay, yo sacaba la cuenta, cuántos tiene el programa y tiene más de 300. Pueden ir una vez por semana y hacer un informe aparte, no solamente el informe mensual, sino también cuando se produzca algún cambio en la situación del adolescente, que es una responsabilidad profesional. La necesidad de que se amplíe ampliamente el Departamento de Justicia Restaurativa, porque yo tengo que decirlo que hemos trabajado excelente con Laura y con Viviana, en muchos casos hemos solucionado conflictos bastante complejos, pero si nosotros queremos darle mucho más posibilidades a la desjudicialización, vamos a necesitar que se amplíe el Departamento de Justicia Restaurativa, el Departamento de Mediación Penal Juvenil, bueno, y esos recursos no sé si están para comenzar, porque yo siempre lo pienso, porque ahora el fracaso del primer proyecto de medida va a traer aparejada una sanción más grave, ¿sí? Y según cómo la interpretemos, uno va a decir, no, para mí directamente trae aparejada en la prisión. Claro, pero es que por eso está la capacitación, Natalia, lo que yo les decía. Eso es inconstitucional porque la misma regla, la número 10 de las reglas de judiciales, ¿no es cierto?, de justicia juvenil, les están diciendo que si no cumple hay que hacer toda una evaluación que la hará el supervisor, ¿no es cierto?, ¿por qué no cumplió? La responsabilidad no es solamente del adolescente, o no, quizá ni es del adolescente. Entonces, imponerle una sanción a una actitud no culposa también es inconstitucional, o sea, no está respetando ni siquiera, ¿no es cierto?, la causa-efecto. Sí, Laurita. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, doctora. No, lo mío es nada más que un pequeño aporte, creo que lo hablamos bastante a menudo con todas ustedes, pero sí, efectivamente, creo que el fuerte en este momento del proceso es realmente la especialización, es la capacitación. Digamos, el fiscal que va a decidir incluso sobre la víctima, no solamente por el chico, por el adolescente, obviamente que va a tener que tener mucho conocimiento también sobre victimología, que para nosotros esto ya estaba incluido dentro de todas las prácticas, de las prácticas restaurativas. Es decir, una víctima hoy tiene todo el derecho del mundo de participar del proceso, pero también de decidir si quiere ser reparada y no que decidan por ella. Lo digo porque aparte lo hemos trabajado y ustedes lo saben. Y aparte el querellante también, va a haber un querellante, o sea, chicas, van a tener aparte la intervención de un abogado que no va a ser especializado, que va a querer sangre, por eso de alguna manera, y retribucionismo, y eso también es un tema que se había soslayado. Es cierto que le dice, bueno, por jurado no, bueno, por lo menos eso, cuando haya juicio por jurado, el adolescente va a estar en el tribunal y el adulto en el juicio por jurado. Pero de todas maneras creo yo que es fundamental esto, ¿no? Que analicemos, y no entiendo las causas, por qué han
¿Por qué traen un proceso que nos lleva todo para atrás? O sea, hablan de especialidad y se remiten todo a los procesos del Código de Adultos. Y no aprovechan la experiencia de todo lo que se trabajó y todo lo que pueden hacer los jueces de primera instancia, que les acotan muchísimo su competencia. Y como un agregado más, disculpe, es que, bueno, la condición fundamental para entrar, para participar de un proceso de justicia restaurativa es el hecho de que tenemos que considerar que el conflicto es autocompositivo, es decir, la persona se trabaja sobre el daño y no sobre el delito, y acá estamos retrocediendo, porque estamos poniéndole límites por delito, digamos, por carátula, y no por el daño realmente provocado. Entonces, bueno, es un paso atrás. Bueno, creemos que en lo que hemos estado trabajando en todos estos años, no solo desde el Ejecutivo, en el programa de justicia restaurativa, sino también en coordinación con la Corte, con el cuerpo de mediadores, en ese punto hemos hecho procedimiento. Y ese procedimiento calculo que en algún momento podrá, digamos, podrá ponerse a disposición de los fiscales para que contemplen el momento del proceso en el que se puede aplicar y también los delitos o los hechos en los que se puede aplicar. Y no siempre con suspensión de juicio a prueba, sino también en otras instancias normativas. Eso es lo que yo creo. Lo último que voy a decir, a ver, nuestros fiscales de primera instancia, por lo menos los 3 fiscales, están muy preparados para el tema de medidas de protección, porque ellos intervienen activamente en todas las audiencias de medidas de protección, desde la primera, las de control, en todas. O sea que ellos están empapados con este sistema, ellos tienen mucho contacto con los monitores de UMA. Cambia ahora un poco la cosa, pero están preparados. Yo considero, por lo menos, acá en la primera circunscripción en Mendoza, están preparados para esto. Pero bueno, sí nos sacan mucha competencia a los jueces de primera instancia, eso es verdad. Profe, está muteada. Está muteada, doctora. Profe, está muteada. Sigue ¿Por muteada. qué? Ahí está. No quieren que hable, chicos. No sé, hay una interferencia. Como son jueces de garantía ustedes, también hay que ver si esa calidad de jueces de garantía las tiene que hacer o no intervenir en esas primeras medidas que toma el fiscal. O sea, hay que haber una interpretación, pues decir, no, va a ser todo él, pero ustedes son jueces de garantías. Si hay algún derecho que pueda ser vulnerado, bueno, están ustedes, o sea, una oposición, o sea, a la medida que él tome, hay que ver de qué manera eso se va a poder garantizar. Sí, Marcela, ¿usted habló o no? No, yo simplemente quería decir que esto se corresponde con es totalmente regresivo, como todo lo que ha pasado con este modelo específicamente en todos los aspectos. Es regresivo, es volver a, no sé, yo he visto varios artículos que básicamente vuelven a la famosa doctrina de la defensa social. Hay cuestiones que están totalmente obsoletas, como el tema del derecho a la intimidad, con multas que están de 500 pesos a 10.000 pesos. O sea, ni siquiera han leído cuestiones básicas y es como que han hecho un copio y pegue absolutamente regresivo, un paradigma bien punitivo. No sé, esto de la especificación de las 0 horas del día del cumpleaños, es como no se me vaya a escapar nadie, no se me vaya a escapar nada, que el tema de las edades, del máximo de la pena, para también llegar al régimen de adultos. Me parece que sumando a esto, que no tiene, yo no creo que hayan posibilidades de aplicación, me parece totalmente inconstitucional, me parece que va en contra de todas las convenciones, de todos los tratados, y además algo fundamental, que es la realidad. O sea, nosotros trabajando como equipos técnicos, en la realidad, en el cotidiano, la falta de recursos humanos, de recursos en términos generales, también hace que la realidad sea completamente distinta a cómo esto se plantea en cuanto a la celeridad, en cuanto a un montón de cuestiones que, no sé, me parece que es absolutamente regresivo, es punitivo, que no tiene nada que ver con el paradigma que cambió la convención y que trajo acá en el 2005 la 26061,
que va en contra de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del adolescente, que no tiene en cuenta las condiciones de los diferentes tipos de vida, de adolescencias, de las condiciones de vida, que no hace un abordaje interdisciplinario, que no es lo mismo una adolescencia que otra, que estigmatiza, que criminaliza y que, bueno, va a ser muy difícil, que ojalá podamos, no sé, trabajar de manera interdisciplinaria y generar estrategias como tratamos de hacer todos los días para poder en primeras líneas de acción, por lo menos ese día saber que salvamos la vida de alguien con una medida y poder trabajar con estrategias y más estrategias y más estrategias. Eso sí, me parece importantísimo esto de tratar, ¿no es cierto?, de trabajar de manera interdisciplinaria, coordinada entre distintos, digamos, organismos de gestión, y por eso hablaba de un código de procedimiento que le pusiera un límite. Por eso en el libro que, bueno, que no es una obra de arte, pero trato de transmitir esto, ¿no?, de que estos códigos de procedimiento debían estar a la sombra de las convenciones. Y este código que nos presentan en Mendoza, si bien tiene muchas cuestiones retóricas, volvió para atrás, porque ni siquiera respetó los procedimientos que tenemos en una ley de hace más de 20 años y que realmente eran proactivos. Ahí quiere hablar alguien, Mónica Virginia Rodríguez. Ahí está. Pido disculpas, ¿qué tal? Buenas tardes. Excelente todo, Marilyn, como nos tenés acostumbrada siempre. Ahí la veo a Roxana, que hace años que no la veo en los congresos. Sé que estás muy ocupada, una alegría verte. Hola Marcela, hola a todos en general. Ahí la veía Eve también. Bueno, yo la verdad estoy contentísima porque me estoy interiorizando de lo que se viene en Mendoza, pero les puedo garantizar que años luz a cómo está Santa Cruz. Nosotros no tenemos régimen penal juvenil acá. Yo trabajo en la justicia federal, eso lo saben. Y bueno, en su momento tratamos justamente lo que fue tema de mi tesis, Marilyn, creo que lo sabés, fue una suspensión del proceso a prueba que en el 2008 pudimos sacar en el juzgado federal con un delito que no permitía la suspensión del proceso a prueba porque era transporte de estupefacientes, o sea que la pena era elevada y era imposible poder aplicarlo, pero haciendo una articulación con el fallo Maldonado, la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 4 de la Ley 22.278, aunque parezca increíble, sacamos la resolución y la Fiscalía no la apeló. Sí es cierto que hoy es todo distinto, tenemos un sistema acusatorio, y estaba escuchando lo que comentaba Roxana, y sé que se les va a complicar. Pero bueno, en Santa Cruz estamos a la espera de que podamos tener a futuro un régimen penal juvenil. Veremos qué pasa con la aplicación ahora de la ley a nivel nacional, pero fundamentalmente creo que tenemos que seguir trabajando y tener que seguir interpretando y utilizando creatividad para ir haciendo lo que podamos, porque sí, es complicado el panorama. El tema recursos, yo lo que no sé y lo que te quería preguntar, Marilyn, es la autoridad de aplicación, si está definida ya. Porque a nivel nacional el artículo de la ley dice que el Poder Ejecutivo va a determinar quién es la autoridad de aplicación, pero no sé si eso finalmente se determinó o no. O sea, porque ya quedan días para la aplicación de la ley y me parece que no está definido eso, ¿no? Estás muteada, no te escucho. Perdón. Bueno, como yo decía, las provincias tienen, ¿no es cierto?, que aplicar la ley a través de sus organismos, los que creen o los que tienen, y también ordenando o regulando una legislación. Si no la tienen, tienen que tener como base la legislación nacional, y como lo han estado haciendo hasta ahora, muchas provincias, solamente en la primera parte tenían órganos especializados, en los juicios los ha hecho a veces la justicia de adultos, hay provincias, como bien me dices, que nunca tuvieron órganos especializados, pero de todas maneras, los que están lo van a ir aplicando. Porque no hay la posibilidad de que no se aplique al ser una ley nacional como el Código Penal. Cambian un artículo, ahora el robo agravado tiene 15 años, bueno, lo aplicás. Esto es lo mismo, hay una ley nacional que tiene un momento en que se debe aplicar. Hay provincias que habían pedido, que la otra vez creo que se las puse ahí en el chat,
que se suspendiera la aplicación. Pero en realidad la punibilidad de los 14 va a estar, los delitos por los cuales puedan ser llevados a juicio va a estar. Ahora hay que ver qué juicio. En Mendoza tenemos una ley que, si bien era perfectible y toda la experiencia podría ser que, como yo decía, los juicios complejos llevaran al tribunal, que las profesionales, las magistradas de primera instancia pudieran seguir haciendo juicios simplificados, ver el tema de fragancia. Bueno, ahora eso cambió. Entonces, Claro. ahora vamos a tener una ley que prácticamente van a tener órganos especializados con ese procedimiento. Las provincias que no lo tengan seguirán con el que tienen. Pero lo lamentable es que este tema del supervisor es, como bien decía Roxana, tiene una súper, y más en Mendoza también acá se le han puesto muchísima responsabilidad, pero si no existe la figura, ¿cómo se va a cumplir? Los chicos igual van a estar sometidos a un proceso, van a tener un juicio hecho por un juez de adulto, por un juez de adolescente, o por un juez de familia, por un juez de menores, tenía hasta hace poco algunas provincias. Entonces, a nadie le importa la infancia. Lo que han tenido un régimen más represivo para tratar de callar y para tener más votos, y lo mismo pasa en la provincia. Bueno, vamos a pegarnos a lo que quiere la ley nacional y vamos a decir que ahora tenemos un régimen especial, vamos a respetar la justicia restaurativa y todo, pero te ponen límite de 3 años y te ponen a un tribunal que tenga que resolver todas las causas de la primera. Hay 2 tribunales penales de menores en Mendoza, 2. Esos 2 tribunales van a tener que llevar adelante todos los juicios de adolescentes. Porque ahí bien decía Mica, hay 500 chicos que estamos trabajando con ellos. Algunos internados, otros no. Pero son 500 juicios, 500 personas a las que tengo que estarle controlando el tratamiento. Y tenemos 3 jueces. ¿Cómo vamos a hacer? Porque prácticamente, o sea, es lo que tenemos. Ahora vamos a tener más delitos, los chicos de 14 a 18, y vamos a tener los juicios que hasta ahora no teníamos. Por eso yo hablo de 500, porque es lo que se va a ir a ellos. El resto es lo que no se hacía, lo que atendía el sistema de protección, y no había juicio. Bueno, ahora sí va a haber juicio. Porque ahora todos los delitos aplicarán probation, pero Rosana, bueno, Natalia, todos van a tener que hacer el seguimiento de esa probation, el seguimiento de ese principio, si se cumplió o no. O sea, no es que se termina ahí todo. El máximo sí, la ley nacional dice 3 años, yo he propuesto 2, la ley provincial también dice 3 para ese tipo de medidas, que cuando se aplique la suspensión. Esperemos que los jueces pongan 6 meses, 1 año, no van a poner 3. Pero bueno, dependerá del hecho. Pero como si son hechos hasta 3 años de prisión, no le van a poder poner 3 de medida, porque va a ser mucho más punitiva la medida que si le aplicáramos una sanción. O sea, bueno, hay muchas cosas por ahí que tenemos que seguir conversando. Yo no quiero demorarlos más, hay algunos que se están yendo porque ya es la hora. Lo que sí, les digo, en la plataforma, los que ingresen, les he hecho varios PowerPoint donde tenemos cada una de las cuestiones de la ley mendocina, también de la ley nacional. El libro, bueno, lo he oído también, les voy a volver a mandar a todos los que les mandé, les vuelvo a mandar el texto porque he hecho algunas, yo siempre he sido revisando y he corregido algunas cositas y he incorporado, por ejemplo, la observación 24 que no la tenía en la primera versión y se los vuelvo a mandar. Y aquellos que lo quieran igual, yo les he dicho que hagan una colaboración para la fundación, pero el que no lo quiera, no pueda o lo que sea, yo entiendo y se los mando lo mismo, porque a mí lo que más me interesa de esto es que tengamos una conciencia de justicia especializada, pero no en la palabra formal, como pasa en muchas legislaciones, cuando te ponen todos los recursos acá, pero ¿saben qué? Se equivocaron, porque ellos pusieron esto es obligatorio, entonces no me importa si el artículo 40 me viola el artículo 5, ¿sí? Que me está diciendo lo que yo tengo que respetar y bueno, no me importa, yo voy a aplicar el artículo 5 y voy a pasar por encima de ese artículo 41. Creo que es así. Bueno, Julieta, bueno, gracias. Bueno, entonces estamos a disposición y cuando más adelante podemos hacer o volver a debatir o juntarnos, porque creo que es un espacio interesante para valorar qué se está haciendo en cada provincia, cómo está el tema de la capacitación. Este curso, el que no puedo venir, no importa, yo tengo todos los videos puestos en la plataforma, todo lo elaborado, ¿no es cierto? Y lo que se ha trabajado. Ay, gracias, Carlita de México. ¿Qué nos espera, sí. Carla? Bueno, así que estamos todos en contacto y todos luchando por lo mismo, porque por algo están ustedes acá, porque estamos tratando de ver cómo hacemos para no perder todo lo que se trabajó, y porque esto no es defender al adolescente, esto es defender la sociedad, es defender a la comunidad, porque en la medida que tengamos chicos violentados, privados de la libertad sin motivo, y sobre todo, ¿no es cierto?, vulnerados, y bueno, vamos a tener más homicidios y todo, y no vamos a tener menos delitos porque tengamos una ley más restrictiva y punitiva, al contrario, porque sabemos que la experiencia y todo lo que hemos trabajado nos ha dicho cuántas veces hemos logrado que un niño o una niña adolescente no llegue
a la penitenciaría, no llegue a tener un delito peor, porque los hemos acompañado, no solamente en la palabra y en la ley, lo hemos acompañado realmente con humanidad, con presencia. Y eso es lo que esta ley también está tratando de evitar. Los va a llenar al tribunal de causas, así no sé cuántos van a poder llegar a resolver. A ustedes le dan un montón de causas correccionales que antes prácticamente eso no incidía, y las van a tener que resolver, y les ponen límites terribles para la justicia restaurativa, la desjudicialización, y le ponen 3 años a la suspensión de juicio a prueba. Si eso no es delito. Los delitos, chicas, ustedes saben, el 80%, el 69% creo que eran los delitos contra la propiedad y robos agravados. O sea, no mintamos más. Cuando le pidieron ahí en la televisión a la gente que puso la ley, las estadísticas, no sabía realmente de qué estábamos hablando. Así que bueno, ¡ay, qué divino mi amor! Hola. Bueno, chicas, las dejo tranquilas que se vayan a preparar la comida, y yo feliz de haber podido compartir, y gracias por acompañarme en esta cruzada por los derechos. No, gracias a vos, Marilyn, una maravilla realmente, como siempre todo lo que haces. Siempre. Mil gracias, Gracias, profe. Chao, Muchas doctor. gracias a todos. Gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias, doctora, por el espacio y por el tiempo.